va a su ritmo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen desde el corazón. Hoy jueves, un día más, aquí dedicándonos, pues como sabéis, todos los jueves a lo misterioso y lo paranormal. En esta ocasión hemos traído con vosotros, aquí a vosotros, a Sheila y Miguel, exploradores del misterio. Buenas Hola, ¿qué noches, tal? Sheila, Miguel. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotras Desde el Corazón. Muy buenas, pues qué decir, ¿no? Que teníamos muchas ganas de estar aquí con todos vosotros y, claro, como no, compartir un ratito hablando de misterio. Muchas gracias. Buenas noches, Isma, compañera. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Miguel y Sheila. Hoy vamos a tratar del tema apariciones y leyendas. Todo vuestro, Sheila Miguel. Uf, Muchas ¿por gracias. dónde, por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que tenemos un grupo desde hace más de 20 años, que es Exploradores del Misterio, donde intentamos, entre otras muchas cositas más, que ahora dejar alguna perla y alguna pincelada más, Miguel, pues algo que a nosotros nos apasiona desde pequeños y son las leyendas, esas apariciones en castillos, en lugares abandonados, pero nuestro camino, o por lo menos el que hemos elegido, y así lo decidimos nosotros tres, porque falta un apéndice nuestro, que es nuestro hijo, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que también comparte nuestra afición, que para nosotros es una forma de vivir, lo hemos llevado a una forma de vida. Pues a nosotros lo que nos interesa es ir al principio, al germen de esas leyendas y de esos testimonios donde se habla, nos narran de esas apariciones. Y a veces, pues nos llevamos unas gratas sorpresas. Pero Miguel, ¿qué es lo que hacemos en Exploradores? Bueno, lo principal, el tema que más nos apasiona en Exploradores quizás sea pues eso, el tema de los fantasmas, las psicofonías, el más allá, esas apariciones, ¿no? ¿Por qué surge esa leyenda o esa historia de que en un hospital hay una dama blanca o en una casa se aparece un familiar que ha fallecido? Entonces nos interesa sobre todo esos temas. Y lo que hacemos desde hace casi 20 años, como ha dicho Seila, unos 20 años más o menos, de cara al público, llevamos menos tiempo porque estuvimos como unos 8 años haciéndolo de forma privada, para una vez ya perfeccionar nuestra forma de trabajar o de experimentar, pues hacerlo público, ¿no? Y lo que hacemos es, pues vamos a sitios, a nosotros cuando nos dicen, por ejemplo, en tal hospital abandonado o en tal casa se aparece una entidad o un fantasma, pues nosotros nos desplazamos a ese lugar, bien sea, pues si nos pilla cerca, ya lo vimos en Cuenca o en Madrid, pero si nos tenemos que desplazar a Barcelona, a Sevilla, a Galicia, pues cuadramos nuestras vacaciones para ir a esos sitios, ¿no? Aunque suene un poco extraño, al final es una forma de vida. Y vamos a los lugares a intentar captar esas apariciones o por qué dicen que existen ese tipo de apariciones. Entonces, nosotros cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es inspeccionar el lugar, ver si hay gente, si hay casas en los alrededores, si hay carreteras, porque todos esos ruidos pueden interferir en las grabaciones. Y una vez que ya hemos revisado, hemos explorado el lugar, de ahí el nombre de exploradores, pues empezamos a buscar sitios, o bien que sabemos exactamente el sitio donde supuestamente se aparece algo, o al pasar, al andar por estos lugares, a explorarlos, pues si hemos tenido alguna sensación extraña, a lo mejor Seila o Rubén o incluso yo, pues oye, al pasar por esta sala he sentido más frío o he sentido algo de miedo, ¿no? Que es algo típico. Pues indagamos por qué en esa sala hemos sentido miedo o por qué nos ha dicho alguien, oye, en la cuarta planta de tal sitio, en tal habitación, se aparece una mujer. Pues entonces instalamos una especie de campamento base, podemos decir, y ya empezamos a realizar los experimentos. No me gusta llamarlo investigación porque creo que la palabra investigación está defenestrada, ¿no? Y lo que hacemos nosotros son experimentaciones y una vez que obtenemos resultados, pues ya empezamos a investigar. Entonces, pues hacemos varios tipos de experimentaciones, bien sean psicofónicas, bien sean fotográficas, con cámara de vídeo, todo grabado siempre de dos soportes. Por ejemplo, si yo hago una grabación psicofónica, mínimo tengo que tener una cámara de vídeo para poder luego comparar los audios en el caso de que se introduzca alguna voz anómala o algún tipo de ruido extraño. Entonces, nosotros lo que hacemos son pruebas chiquititas de 4 o 5 minutos como mucho, de distintas Ujú. maneras, bien sea en silencio, con ruedas de preguntas. Si pensamos que hay alguien eh, del más allá, digamos, y hago entre comillas, pues intentamos entablar no una conversación, sino hacerle preguntas, a ver si nos responden. Y luego, una vez que hacemos todo esto, pues llega el paso más tedioso, que es venir a casa y analizar todos los audios y todos los vídeos para ver si hemos obtenido algo. Lo raro y lo difícil es obtener algo, pero muchas veces pues, nos encontramos con sorpresas
que a lo mejor en una grabadora hemos grabado un audio y en la cámara no, y eso ya me hace indagar en que hemos tenido algo extraño. ¿Por qué digo que en una sí y en otra no? Porque si se hubieran grabado en las dos, es algo físico que a mí se me ha escapado. Además, nosotros cuando grabamos siempre marcamos los ruidos. Si ladra un perro, pasa un coche, nos movemos sin querer, todo eso lo marcamos para luego a la hora de analizar esos audios, saber yo en qué momento pues alguien ha hecho algo. Además, una cosa que nos gusta hacer mucho es dejarlo reposar. O sea, si nosotros nos vamos a experimentar un sábado por la noche, hasta mínimo 15, 20 días, no solo analizar los audios para empezar, como digamos, de cero, ¿no? Para no ir contaminado por si me asusté, pasó algo, cualquier cosa, o un ruido extraño, pues intento dejar unas semanas para empezar como de cero, ¿verdad, Seila? Sí, además, los lugares que vamos a hablar en este capítulo o en este programa, los hemos visitado todos y los hemos vivido, que es lo que a nosotros nos gusta. Y como decíamos, el intentar ir al origen de esa leyenda. Uno de los primeros sitios que visitamos cuando comenzamos como grupo a experimentar, porque como dice Miguel, no nos gusta decir, a investigar, fue un lugar que nosotros entonces vivíamos en Madrid. Está en el Monte Abantos, está muy cerquita del monasterio del Escorial. Sabemos que el Monte Abantos ya de por sí es un lugar mágico, es un lugar telúrico. Los celtas lo eligieron para ya establecer allí algunos de sus campamentos. Sabemos que allí se realizaban algunos cultos al sol. Y era un lugar que nos sentíamos atraídos por él, por una leyenda que había, por una historia, porque no es leyenda, porque al final muchas de ellas, como decimos, nos llevamos sorpresas, porque tienen un final triste, porque la historia es más real de la que nos gustaría. Y allí hay una cruz de piedra, además está un poquito escondida. Nosotros la encontramos gracias a unos chicos que veréis ahora cuando contemos esa parte más anómala, la casualidad. Y es una cruz de piedra que está dedicada pues a un niño y es en el lugar exacto donde le encontraron. Estamos hablando, además he tomado un poco de apuntes porque no quería que se me pasara ningún dato. Estamos hablando, como decimos, del Monte Abantos. Este encuentro ocurrió un 10 de febrero de 1893 y allí encontraron a un niño llamado Pedrín. Además, el lugar es conocido como la tumba del niño Pedrín, se llamaba Pedro Bravo y Bravo. Y este niño, en algunas crónicas le encontramos como con 3 años, pero las que más nos hablan es que tendría como unos 7, 8 años. Ya era monaguillo y lo que hacía era pues que iba todos los días al monasterio del Escorial a ayudar allí a los monjes pues a recolectar, a recoger, a lo que tuvieran que hacer aquel día. Y uno de esos días que no regresó a su casa, sus papás se asustaron mucho y comenzaron una batida, no lo encontraron. Pues a partir de unos 7 días, una semana o un poquito más, en el monte, unos cazadores encontraron el cuerpo de este niño que estaba totalmente, vamos a decir, estaba descuartizado. No quiero entrar en detalles como en algunos sitios porque creo que es innecesario volver a recordar esos datos. Y aquel niño pues había perdido la vida de una manera totalmente trágica. Y aquí es donde comienza pues esa historia cruel. Se encontró un pañuelo que tenía unas iniciales, al final se ajustició al chato, que era una persona que tenía un tipo de discapacidad, decían que tenía una mentalidad infantil y que no se sabe por muy bien qué motivo no había cogido aquel día a ese pequeñajo y lo había matado. Es verdad que también acusaron al cuñado, hubo juicios, casi tienen pena capital todos. El chato se libró por esa discapacidad y el cuñado, en vez de esa pena capital, tuvo pena de por vida. El chato murió, estuvo unos años en la cárcel, se quedó ciego y terminó mendigando por las calles de Madrid. Lo curioso de este caso es que parece que estos hombres, en este caso el chato sobre todo, fue el cabeza de turco, porque lo que realmente él decía todo el rato, a mí cuando me lo entregaron ya estaba muerto y no paraba de decir una y otra vez, fueron los frailes, fueron los frailes. Además hay que recordar que en aquella época la tuberculosis estaba muy fuerte y uno de esos males curativos era la sangre de los infantes. Y os hemos contado esto porque queríamos resaltar que todo comienza, esas leyendas que a veces parecen de ciencia ficción, pero siempre tienen un ápice de realidad y en esta nos topamos primero con la realidad y luego con lo anómalo, ¿verdad, Miguel? Claro, porque no fuimos por el morbo de encontrar el monumento al niño Pedrín, Ujú. evidentemente, sino que habíamos oído varios testimonios de gente que recorría esas carreteras del Monte Abantos y
decían que un niño vestido de época a veces se les cruzaba por delante del coche. Además está muy cerca de uno de los paradores donde puedes dejar el coche y ver las vistas del Escorial, y decía gente que a lo mejor se paraba allí o parejas que notaban que un niño se cruzaba la carretera o que incluso que se oían los pasos, ¿no? Que se oía correr. Y nosotros pues decidimos acercarnos una noche al Monte Abantos a buscar esta tumba del niño Pedrín. La teníamos medio localizada, pero como dice Seila, está un poco escondida de ese segundo parador donde dejas el coche. Y estamos buscando por allí, por el monte, y justo vinieron unos chicos, se pararon al lado nuestro y nos preguntaron que qué estábamos haciendo allí. Le dijimos que estábamos buscando el monumento al Niño Pedrín, que es una cruz muy grande de unos 2 metros de granito más o menos, con un pedestal. Y nos dijo el chico, no, por ahí no vais a encontrarlo, si os vais un poco más adelante y bajáis, en el caso es que nos dieron las indicaciones, y logramos encontrar el sitio. Lo curioso, primero voy a hablar de los chicos estos, es que estos chicos habían salido en un programa de televisión que se llama Cuarto Milenio y habían dicho que ellos habían visto al niño Pedrín y que habían visto un extraño ser como una especie de homínido, una especie de mono humano, una cosa así, que bajó saltando desde el Monte Abantos con unos saltos muy grandes. Ellos estaban en el coche metidos, saltó a una punta de la carretera, les miró, ellos miraron desde el coche a este extraño ser, el ser saltó de un salto, cruzó la carretera, volvió a mirarles y de un salto bajó hacia abajo por el Monte Abantos. Además, le perdieron de vista porque estaban a oscuras, estaban un chico y una chica y estaban allí tranquilos y se sorprendieron. El caso es que nosotros encontramos esta tumba del niño Pedrín. Lo curioso de este lugar y lo que nos entristece mucho es que siempre hay allí flores Claro. frescas, hay pequeños juguetes, sobre todo a raíz de salir en Cuarto Milenio, la gente va allí a Pero hacer unos fijaros, pequeños rituales, después ¿verdad? de 1893 se sigue recordando a este niño. Además, han puesto como un banquito de madera la última vez que fuimos. Y como dice Miguel, la gente va poniendo allí sus objetos. Y una vez al año se le hace una misa allí mismo, in situ, a este niño. Es algo curioso que después de tantos años se le siga recordando de la manera que se le recuerda. Y nosotros hemos ido varias veces, hemos ido en más de 5 También noches. nos decían que la cruz Iba a contarlo ahora. parecía que tenía una temperatura en un lado o en otro. Además, lo comprobamos que es cierto que la cruz por el lado de, digamos, según bajas, en la parte donde está escrito ese texto del niño Pedrín, está más fresca y por la parte de atrás está más caliente. De hecho, con nuestro termómetro digital comprobamos que esto era cierto. Pero es cierto por una sencilla razón, porque por la parte posterior le está dando todo el rato el sol y al ser una piedra de granito acumula mucho el calor y aunque nosotros hayamos llegado alrededor de las 12 de la noche, la diferencia, que eran unos pocos grados de la parte donde estaba el escrito, la parte posterior, pues se explica por eso. Pero sí es curioso que estando allí, llevamos a nuestro pequeño Rubén. Rubén ahora mismo tiene 20 años, pero lleva explorando con nosotros desde los 8 años más o menos. Y como siempre digo, lo hace porque le gusta, es su pasión y disfruta con nosotros de estos temas. Y realizamos varias sesiones psicofónicas allí, ya os digo que hemos ido varias noches. Y una de las noches, cuando fuimos con Rubén, pues decidimos sobre la marcha que como era el más pequeño, y tenía una edad parecida a Pedrín, pues que grabara un audio con nosotros. Entonces, nosotros hicimos varias ruedas de preguntas, le preguntamos si hay alguien aquí, pues preguntas típicas, y en un momento Rubén preguntó, ¿dónde te lo hicieron? Dejamos unos segundos en silencio y a los 7, 8 segundos más o menos oye una voz muy finita, muy joven, que parece un niño, que dice, aquí es. El es muy claro, la S sobre todo es muy clara. Nuestra primera reacción fue enviárselo a un analista de audio y decirle lo que habíamos grabado, dónde estamos y qué podía ser. Este chico nos dice que es una voz, pero que no sabe decirnos si es una voz de niño o de mujer, porque entra en el mismo rango, pero que sí es una voz. Incluso le pregunté que si podía ser un grillo o algún animal nocturno y me dijo que no, que el rango de grabación de ese es, sobre todo el es, pertenecía a un niño, a una mujer joven o a un niño. Hemos vuelto en varias ocasiones eh, y nunca nos ha pasado nada, salvo ver algún animal por allí, pero esa noche no sabemos si fue porque Rubén preguntara al niño y si el niño estaba allí, que obtuvimos una respuesta. No sé si Wow, tenéis alguna wow, pregunta. wow. A ver, yo conocía la tumba del niño Pedrín, por eso, por el cuarto milenio y todo Ujú. eso. Pero ya después de lo que has contado, ya no lo sabía. No sabía eso. Lo que. eh, lo de las. Bueno, a ver si me explico. Las voces.
sé que se aparece el niño, supuestamente, pero está guay, está muy guay. Se me ha puesto los pelillos de punta, la verdad. Sí, además es una historia que nosotros, hay otras que a lo mejor la contamos con un poco más de júbilo, pero esta sí que siempre la contamos con un poco de tristeza porque yo creo que al final pues impacta mucho y como decimos, todos somos humanos y el llegar allí, ver aquella cruz, ver aquellos juguetitos, pues oye, al final hace que seas, pues, como decimos, ¿no? Mucho más persona y que nos sorprenda que a día de hoy todavía se siga recordando a este niño. No es un niño olvidado. Exacto. Bueno, pero tenemos muchas más Uy, sí. historias de apariciones, o sea que si queréis, os podemos incluso contar, eh, no quiero decir que lo que nos ocurrió diera pie a una leyenda, pero Mm. quizás dio pie a que esa leyenda se acrecentara un poco más. Y os voy a contar una historia un poco curiosa. Hay un hospital, la han derribado hace poquito, está en Madrid, voy a dar la ubicación porque ya la han derribado, es el Hospital de Santo Ángel, o conocido como Hospital de la Barranca, que está en Navacerrada, y es un sitio que nosotros llamamos de peregrinaje paranormal, porque muchísima gente los fines de semana va allí a pasar miedo, ¿no? Es un hospital en mitad del bosque, es muy grande, impresiona mucho, son 5 plantas el edificio principal, 2 sótanos, tiene luego un edificio pequeño posterior de 2 plantas que se une por un puente, y en la parte de atrás está digamos, el hospital infantil. Esto ha sido un hospital de tuberculosos, ha sido un psiquiátrico, ha tenido varios usos, ¿no? Ya sabéis que cuando la época de la tuberculosis, pues se construyeron varios hospitales, sobre todo en la sierra, pues para que el aire puro evitara estos males, ¿no? Y gracias a la penicilina, pues se curó, ¿no? Entonces, estos edificios tan grandes, pues se han ido recuperando, para, como digo, pues psiquiátrico, algunos han hecho como asilo. De hecho, en Madrid teníamos 5 y en la actualidad yo creo que quedan 2, Ujú. que son Los Molinos Y Guadarrama. y Bueno, bueno, Los Molinos y el de Alto de los ujú. Leones, que está muy cerca. Eh, y nosotros, pues, a más de alguna noche era nuestro sitio donde íbamos siempre porque era el que nos pillaba más cerca y era donde podíamos experimentar más tranquilamente cuando no hubiera gente, porque era fácil acceder y había una leyenda, había varias leyendas, pero había una leyenda sobre todo de que decían que en la 4ª planta había una dama de blanco que se paseaba allí por la noche. Nosotros hemos estado allí infinidad de noches, yo creo que es el sitio que más veces hemos ido, y incluso, gracias a Telemadrid, nos grabaron un pequeño reportaje para que Madrid Directo, y nos conseguimos charlar con varios trabajadores de allí del Hospital de la Barranca cuando estaba en funcionamiento. Este hombre con el que hablamos y una mujer nos dijeron que ellos, lo de la dama de blanco es posterior, pero que sí que es cierto que alguna noche que otra, cuando los internados, los internos estaban un poco revueltos, en la zona, esa que os he dicho, del puente, se oían como voces. No sabían exactamente si se debía a algún conducto de aire o algo, pero que algunas noches allí sí que se oían voces. Incluso nos comentó este hombre que uno desde la 2ª planta de este puente y otro en el patio interior, buscando, uno desde la ventana y otro desde abajo, a ver dónde salía esa voz y no la localizaban. El caso es que esta dama de blanco se ha trasladado desde la 4ª planta del Hospital de la Barranca, incluso pues, al camino que recorre el hospital. Para ir al Hospital de la Barranca solo hay una manera de ir, es una carretera que hay. Además, si continúas esa misma carretera hacia adelante, hay una casa rural, pero la casa rural estará como unos 4 kilómetros más o menos para que os hagáis una idea. O sea que el que va allí va o a la casa rural o al hospital, o iba al Hospital de la Barranca, ahora ya no se puede ir. Bueno, pues una de las noches que decidimos ir a experimentar, a ver si captábamos algo extraño, pues era agosto, sería 12, el 15 de agosto, y salimos de Madrid, según salimos de trabajar, y llegamos allí alrededor, pues serían las 12 de la noche, las 12:15, y nosotros, en vez de aparcar el coche justo al lado del Hospital de la Barranca, pues lo subíamos a veces hasta la casa rural y nos bajábamos andando, porque la policía de vez en cuando pasaba por allí y hacía la ronda, y si veían coches, pues se paraban. Nunca nos ha pasado nada con la policía, si alguna vez nos han pillado hemos salido a hablar con ellos y le hemos dicho lo que hacemos, porque al final lo único que te pueden recomendar es irte, porque eso es una ruina y está en estado ruinoso estos edificios, se puede caer y te puede pasar algo. Entonces, por tu integridad, te invitan a irte. Y además, si ven que tú no has hecho el agujero, si la barranca tenía 1000 entradas, no había problema. Bueno, pues para evitar estos problemas con la policía, pues decidimos aparcar un poquito más arriba. El caso es que estamos bajando de esta casa rural donde aparcamos el coche y de repente, pues ya sabéis cómo es en la sierra en Madrid, pues que se nubló y nos cayó un chaparrón terrible.
El caso es que íbamos Seila, un compañero que venía antes con nosotros, que era el fotógrafo, dos chicas y yo. Entonces, como empezó a llover tanto, nos acercamos de una carrera al coche, cogimos un paraguas y unas mantas, y las dos chicas que iban, además, menos, bueno, Seila iba con ropa de exploración, como nosotros decimos, que son pantalones largos y todo de negro, pues estas chicas iban de verano. Entonces, claro, se pusieron la manta alrededor, las dos juntas, o sea, como si Seila y yo nos juntamos así, y nos ponemos una manta alrededor, y iban con el paraguas andando, todo esto bajando la carretera hacia la barranca. Entonces, como estas chicas no habían venido nunca con nosotros, pues les decidimos hacer un tour por delante del hospital, pues para que vieran cómo es de grande, para que no... Porque meter a alguien, a una persona que va con miedo a un sitio abandonado donde hay leyenda, pueden entrar en pánico, y antes de eso pues decidimos darles una ruta pues para que se tranquilicen, que vean que no pasa nada, y luego ya entramos tranquilamente y experimentamos o lo que haya que hacer. Bueno, pues el caso es que estamos bajando frente al hospital de la Barranca, y de repente vemos que viene un coche. Además, como os digo, solo es esta carretera, entonces se veía la luz de que un coche subía. Nosotros, cuando pasa esto, pues lo que hacemos es apartarnos de la carretera, nos agazapamos un poco para que el coche que venga, bien sea la policía o bien sea alguien que vaya a intimar, porque es una zona donde no hay mucha gente, pues no se asusten, evidentemente. Entonces, entre el chaparrón que estaba cayendo, las chicas estas que no sabían qué hacer porque era la primera vez que venían con nosotros, nosotros nos escondimos. Cuando el coche llegó a la altura del hospital de la Barranca y enfocó a estas chicas, claro, imaginaos lo que os estoy contando, dos chicas abrazadas, con una manta, con un paraguas. Entonces, ese coche, no sé lo que vio, Pues sería una masa deforme claro, en un camino en un donde, camino. donde supuestamente se aparecen fantasmas. Entonces, este coche pasó de 50 que iría a casi 120, pasó al lado nuestra corriendo, casi atropella a las chicas. No sé cómo lo hizo, que dio la vuelta, es una carretera de un carril, no sé si derraparía, eh, pararía y daría la vuelta. Pasó corriendo otra vez, volvió hacia atrás, pasó de nuevo al lado nuestra, casi nos atropella, y ese hombre, cuando llegó a su casa, diría que había visto una entidad o algo raro en el hospital de la Barranca. Claro, ¿quién se va a imaginar que hay un grupo de gente a las 2 de la mañana o a las 12:30 de la noche, más o menos cuando era, andando con ese chaparrón, con un paraguas y una manta? Pues siempre decimos, parece algo irreal, ¿no? Pero ¿cuántas historias de apariciones se pueden deber a casualidades como esta, ¿no? Que tú vayas a un sitio extraño y veas algo que no corresponde con lo que estás viendo. No quiero decir, como os he dicho al principio, que por culpa de nosotros la leyenda se acrecentara, pero sí que había esa historia de esa dama de blanco, que además es algo muy típico, muy arquetípico de hospitales y casas abandonadas donde suelen aparecer este tipo de entidades, ¿verdad, Sheila? Sí, además, ¿qué os ha parecido la anécdota? Pero es verdad que da mucho que pensar que a veces Sí, sí. este tipo de testimonios o de uno que no sabe muy bien lo que ha visto, pues se ha alargado en el tiempo y se ha ido modificando. Wow. A mí es que me encanta tanto estas historias y la leyenda, las apariciones, todo lo que son las historias estas, que es que me quedo Claro, a con la ver, boca abierta. Con la es boca que abierta. Usted habla y yo me quedo, vamos, parece que me veis. forman parte de nuestro folclore, de nuestro imaginario popular, y yo creo que deben de ser así, porque al final a lo mejor eran esas dos chicas, pero bueno, muchas de estas leyendas se han ido modificando, como la chica de la curva, que siempre lo decimos, al principio eran a pie, a caballo, a carruaje, al final han terminado en coche, y ahí todas tienen pues esa pequeña moraleja, aprendizaje, incluso advertencia para que no tengamos un accidente, y muchas de estas leyendas nacieron con ese objetivo, para que los niños no se fueran al bosque, crearon criaturas, crearon monstruos, para evitar un poco los peligros que a veces a los padres pues se le podía escapar en un momento el niño. Pero sí que es verdad que también encontramos algunas leyendas que no encontramos esa parte de aprendizaje, sino que ya nos vamos a otro tipo de temática, a luces populares, a esas damas de blanco, a esas damas del bosque. Cuando vinimos aquí a Cuenca, conocimos un pueblo que pertenece a la sierra, que se llama Tragacete, y allí, excavando un poco, Ay, ¿qué pasa? Se ha congelado, ¿no? Se ha congelado. Ay. Mm. Vamos a esperar un poquito. Mm, Vamos a esperar un poquito. Se me ha congelado. o sea, hacía un frío aquella noche terrible. Pues este niño
se fue con el ganado y empezó a jugar, porque era muy pequeñitos, estamos diciendo que tenía como unos 7 años más o menos, 7, 8 años, no llegaba a los 10 años, de eso sí que estamos seguros. Comenzó pues a jugar y al final se despistó y no supo cómo regresar a su casa. En este caso, como pasó con los papás del niño Pedrín, pues se asustaron y comenzaron una batida. La noche cayó y allí evidentemente ya no podían hacer nada y tuvieron que regresar a sus hogares. A la mañana siguiente apareció aquel niño, le dejaron descansar porque estaba muy cansadito y al despertar pues le preguntaron qué era lo que le había ocurrido y sobre todo un rumor que había por el pueblo en el que decían que era imposible que aquel niño, con las temperaturas que había habido aquella noche, hubiera podido sobrevivir. Y él lo que contó, además lo contó pues, con una naturalidad de como un niño que era. Él contó que al principio pues, que estaba jugando, que luego se dio cuenta de que se había perdido y que empezó a asustarse, que le cayó la noche encima y que no sabía qué hacer, y en vez de seguir andando, pues lo que él pensó fue que lo mejor era quedarse quieto, algo que había escuchado, ¿no?, a los mayores, pues si alguna vez se perdían en el bosque. Dice que él lo que hizo fue sentarse con sus rodillitas así enfrente y que se hizo pues una pelotilla porque ya tenía mucho frío, tenía hambre y tenía muchísimo miedo. Dice que en un momento dado él siente como que hay como una luz, que empieza a venir una luz hacia él, que esa luz se va haciendo cada vez más y más grande, que le va dando cada vez más calor y que cuando ya está muy cerquita de él, aquella luz se convierte en una dama que iba vestida de blanco, que tenía el cabello muy largo, que tenía el cabello rubio y que estuvo toda la noche abrazándole hasta que se hizo de día y encontraron al pequeño. La gente en ese momento, pues como podéis imaginar, y más la época en la que estábamos, pues todo el mundo pensó que era algo divino, que la Virgen había estado cuidando aquella noche a ese niño, pero son leyendas de las damas de blanco buenas, vamos a decirlas de alguna manera, que no tenemos esa moraleja de ese tipo de advertencia para que no fueran, porque ya que han hecho o que han cometido ese error, pues hay alguien que les está cuidando. A mí las experiencias de las damas de blanco son algo que me apasiona y sobre todo si tienen que ver con niños. Esa sí la conocía. Esa sí la conocía, esa leyenda. Y hay muchísimas parecidas, yo creo que en toda nuestra geografía Sí. hay muchísimas y yo creo que habría que indagar, no solamente, oye, pues podríamos estar hablando de una aparición mariana, pero pues se podría hablar de otras posibilidades, de cómo incluso nuestro cerebro a veces es capaz de crear este tipo de apariciones para pues, la supervivencia, ¿no? Que decimos siempre. Ujú. ¿Usted entonces exactamente de dónde soy, Sheila? Nosotros somos de Madrid. Nosotros vivíamos en Vallecas, siempre, hemos vivido allí siempre y va a hacer 7 años nos vinimos aquí a vivir a Cuenca. Ujú. Y claro, para nosotros fue una explosión de poder experimentar, explorar y conocer las historias de un lugar que no era el nuestro. Habréis recorrido bastante España, ¿verdad? Sí, y Sí, lo que nos queda. además, lo he comentado antes, normalmente si por ejemplo tenemos que ir nuestras vacaciones las planeamos para ir a sitios. Nos queda, por ejemplo, por recorrer parte de Asturias, parte de Galicia, Huelva y Cádiz, entonces intentamos que nuestras vacaciones de verano coincidan pues para ir a estos lugares a experimentar, a saludar amigos también de la zona, pero sobre todo pues a ir a estos lugares que no podemos ir en un fin de semana debido a nuestro trabajo, pues intentamos Y cuadrar a vacaciones. preguntar, Exacto. que somos muy preguntones. A mí me encanta pararme en el banco del pueblo y hablar con el abuelo y que me cuente y que me diga y qué era lo que les contaban de niños. Y así, pues hemos podido recopilar un montón de historias que da mucha penita que se pierdan, porque al final, si no hay nadie que las vaya recogiendo o que se queden en algún sitio plasmada, pues todas estas leyendas al final no van a poder evolucionar, sino que se van a perder. Claro. El boca a boca, Sí, al Claro. al principio final es lo sería que el boca siempre a boca. funciona. El boca a boca y los más sabios son las personas mayores. Eso sí, Claro. ya son los que más saben de leyenda y lo que pasa por esa zona y todo eso. Exacto. Y para mí el trasfondo que guarda todas esas historias, la creencia de la firme seguridad, la firme certeza de que hay un más allá, claro está. Claro, es que al final es un tema delicado que a nosotros nos gusta tratarlo porque es difícil, ¿no? Una cosa es la creencia, tú crees cuando alguien fallece y piensas que en tu casa te están ocurriendo fenómenos extraños y que es alguien que te falta,
es muy difícil tratar esos temas, ¿no? Primero, por cariño a esa persona, es una persona que te falta. Las creencias, si tú crees que alguien fallece y trasciende, Ujú. nosotros no somos quien para decir ni que no ni que sí. Entonces, nosotros cuando nos han llamado de alguna casa o algo, ha ocurrido algo así, lo primero que hacemos es escucharlos. De hecho, cuando vamos a alguna casa que nos han pedido ayuda, no lo publicamos, no lo contamos en ningún sitio, salvo una casa que nos han dado permiso y nos han dicho muchas veces que lo contemos, que no hay ningún problema porque ocurría algo físico y desvelamos el qué, pero luego, curiosamente, el misterio nos sorprendió. Pero claro, es lo que digo, ¿no? Las creencias, esa añoranza, el cariño, son temas muy difíciles, muy delicados y hay que escuchar sobre todo al testigo, y Claro, hablar con ellos, escucharles y a veces incluso tranquilizarles. Pues si ellos piensan que su abuelo que falleció hace 30 años está allí, pues si con eso ellos se quedan tranquilos, pues a claro. veces es mejor no indagar y mientras que no les ocurra nada malo, que no tengan miedo en su casa, sino que simplemente ellos piensen que el abuelito sigue allí, pues a lo mejor a veces lo mejor es no indagar, sino ayudarles y escucharles. Además, yo creo que estamos en una época que ese más allá no solo se denomina al cielo o al infierno o al paraíso, no, cada uno al final se ha hecho, pues por sus creencias, por sus vivencias, se ha hecho pues su más allá particular en el que piensa, pues habrá gente que piensa, me voy a reunir con mis seres más queridos, otro pensará, oye, pues mira, voy a conocer gente nueva porque yo mi más allá quiero que sea así. Entonces, al final yo creo que eso es, en cierto modo, lo que tenemos que respetar, que cada uno tiene un más allá, cada uno tiene unas creencias. Para mí lo más difícil de todo esto que hacemos es dejar las creencias fuera, porque es muy complicado, porque si nos preguntaran ¿por qué hacéis esto? Pues evidentemente porque todos hemos perdido a alguien que no queríamos haber perdido y todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿estarán bien? ¿Dónde estarán? Y habrá gente, incluso entre nosotros tres, tenemos un más allá totalmente diferente. Miguel piensa que nos vamos y ya está, y yo le digo, no puede ser, a veces tira un poco más para la reencarnación, Rubén sí que piensa que no, que nos vamos y que no dejamos ningún retazo, y yo me niego a todo eso, porque yo digo, me niego, o sea, no me creo que somos impulsos, somos emociones, somos rabia, somos amor, somos todo eso y de repente no puede desaparecer. Que no digo que pueda, no digo que seamos fantasmas, espíritus, que estemos vagando el resto de la eternidad, pero sí que es verdad que nos debemos de transformar en algo que no llegamos a entender, que no llegamos a captar, pero no podemos desaparecer así como así. Pero para que veáis, ¿no? Nosotros tres tenemos un más allá totalmente diferente. Tiene que ser una pasada el que vuestro propio hijo se le guste esto y Sí, comparta con vosotros esa afición. es muy bonito. Tenemos mucha suerte porque tanto Sheila, Rubén y yo, que nos gusta lo mismo, antes teníamos un compañero que venía con nosotros que a su mujer no le gustaba estos temas y al final pues el Pues es chico tuvo que sostenible. dejarlo, ¿no? Porque claro, no puedes decir todos los fines de semana, me voy a tal sitio, me voy a un hospital, me voy... Entonces teníamos que compaginar pues un poco ir con este amigo y su mujer pues al cine, a lo típico, y luego otro fin de semana, pues como decíamos nosotros, escaparnos. Entonces, y por eso digo que tengo mucha suerte de que tanto Sheila como Rubén pues tengan el mismo gusto que yo o yo el mismo que ellos. Entonces, es como tú dices, es una suerte. Sí, además yo siempre pienso que cuando seamos viejecitos o cuando él sea viejecito decía, mirar, ¿no? Lo que hacía con mis padres y él, incluso con sus años, muchos amigos suyos antes de conocernos decían, oh, ¿todavía te vas con tus padres de vacaciones? Y él decía, es que mis padres no hacen unas vacaciones normales. Entonces, claro, visitamos castillos, búnker, los viajes, yo siempre digo, yo me quedo con la gente que hemos conocido, me quedo con las experiencias y con las sensaciones, porque es verdad que al final con lo que yo me quedo no os las puedo demostrar. Os tenéis que fiar de mí, pero sí que es verdad que las sensaciones cuando entra en un lugar, ya sea miedo, da igual, son emociones. El entrar a un sitio y sentir tristeza, ¿por qué es? El por qué vamos a un mismo sitio un montón de veces y cada vez que vamos sentimos cosas diferentes. Yo creo que las sensaciones es lo más bonito que nos llevamos. Y sobre todo los viajes, yo siempre lo digo, los viajes es lo más maravilloso que voy a recoger de todos estos años. Porque ahí Perdonadme, es... Dime. perdonadme que os interrumpa. Nos quedan 2 minutillos. No, nada, no, eso, que yo me quedo con Es las que, no, sensaciones es y que nos con... liamos a cascar y, y no hay que nos pare. Que, si nos queréis preguntar algo último Sí, o si no, ya nos despedimos para dejarlo cerrado con los 2 minutillos que quedan. Con ganas de Yo más, pregunta no tengo. con ganas de más. Sí, porque Yo, podríamos contar alguna cosa extraña así que nos ha ocurrido de vez en cuando, pero bueno, ujú. sería un poco largo. Pero si queréis lo dejamos para otro día cuando vosotras nos reclaméis, nosotros encantados, y contaros pues alguna experiencia, porque no todo tiene explicación, hay cosas a Hay las que no cosas que tenemos no. explicación.
Pues Guau. nosotros encantadísimos de poder recibiros de nuevo, la verdad. Esta es vuestra casa, vaya. Encantada. Muchísimas gracias, ha sido un placer y de verdad estamos encantados de que nos hayáis buscado un huequito y que nos habéis dado esa carta blanca para contar todas nuestras experiencias. Sí, es una pasada conoceros, es una pasada que nos dejéis hablar y ya habéis visto que, es que tenemos carrete para contar un montón de historias, son muchos años y no queremos tampoco cansar. Así que de verdad, daos las Ha sido un gracias a todos placer. por cedernos vuestro tiempo y estar con vosotras. Muchísimas gracias, Sheila, Miguel Ángel. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotras. Un abrazo De enorme. verdad. Gracias, Inma, cariño mío. Hasta Chao. luego, gracias.